Una alcaldesa ordenó asesinar a su secretario por descubrir esto. 50 millones de pesos desaparecidos, 10 años de investigación y un crimen que conmocionó a México. Sara Luz Herrera pasó de ser la esperanza del cambio a recibir 20 años de cárcel por homicidio. Michelle sabía demasiado y pagó con su vida, pero un testigo protegido reveló toda la verdad. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo una alcaldesa se convirtió en asesina y por qué este caso cambió México para siempre. El silencio dentro de la sala del Tribunal de Enjuiciamiento en Veracruz era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj sobre la pared. Los rayos de sol de la mañana se filtraban por las ventanas altas, creando un contraste dramático entre la luz exterior y la penumbra que envolvía el destino de una mujer que alguna vez fue considerada intocable. Frente al estrado, con el rostro serio y el cabello recogido en un moño que ya no reflejaba la elegancia de sus días de poder, Sara Luz Herrera Cano esperaba el veredicto que sellaría no solo su destino personal, sino una década de controversia que había dividido a Veracruz entre quienes creían en su inocencia y quienes exigían justicia. La jueza, una mujer de mediana edad con la experiencia de haber presidido algunos de los casos más complejos del Estado, tomó aire profundamente. Sus ojos recorrieron el expediente de más de 1000 páginas que contenía testimonios, pruebas periciales, interceptaciones telefónicas y declaraciones que habían tardado 10 años en compilarse. Con voz firme y clara, leyó los cargos y dejó caer la frase que marcó el fin de una era política en Alvarado. Por el delito de homicidio doloso calificado, se le impone una pena de 20 años de prisión. En ese instante, que pareció eterno, la exfuncionaria apenas parpadeó. No gritó, no lloró, no mostró la desesperación que muchos esperaban. Solo bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas mientras un murmullo recorría la sala como una ola que se extiende por la playa. Pero para entender completamente la magnitud de esta sentencia, debemos retroceder en el tiempo y conocer quién era Sara Luz Herrera Cano antes de convertirse en la protagonista de uno de los casos más escandalosos en la historia política de Veracruz. Sara Luz nació en 1965 en una familia de clase media de Alvarado, un municipio costero conocido por su puerto pesquero y su importancia comercial en el Golfo de México. Desde joven mostró una personalidad ambiciosa y carismática que la llevó a destacar en sus estudios de magisterio. Como maestra, se ganó el respeto de la comunidad educativa y pronto comenzó a involucrarse en actividades políticas locales. Su ascenso dentro del Partido Revolucionario Institucional fue meteórico. En una época donde las mujeres tenían pocas oportunidades de acceder a cargos de elección popular, Sara Luz logró posicionarse como una figura renovadora dentro del priismo veracruzano. Su discurso combinaba hábilmente la cercanía con el pueblo, especialmente con las comunidades pesqueras, y una lealtad inquebrantable hacia las estructuras tradicionales del PRI. En 2010, cuando anunció su candidatura para la presidencia municipal de Alvarado, para el periodo 2011 a 2013, representaba todo lo que el partido necesitaba. Una cara femenina, joven, preparada y con un mensaje de cambio que resonaba con los electores cansados de décadas de gobiernos masculinos y autoritarios. Su campaña electoral fue un ejemplo de marketing político efectivo. Recorrió cada rincón del municipio, desde los barrios más humildes hasta las colonias de clase media, prometiendo transparencia en el manejo de recursos públicos, desarrollo del sector pesquero, generación de empleos para los jóvenes y, sobre todo, un gobierno cercano a la gente. Alvarado merece un gobierno honesto, transparente y comprometido con su gente, repetía en cada mitin. Yo no vengo a enriquecerme, vengo a servir. Estas palabras, que años después sonarían como una cruel ironía, le dieron la victoria electoral con un margen considerable sobre sus oponentes. El 1 de enero de 2011, Sara Luz Herrera Cano tomó protesta como presidenta municipal de Alvarado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del municipio. La ceremonia fue multitudinaria, con la presencia de funcionarios estatales y federales, que veían en ella una apuesta segura para mantener el control priista en una región estratégica de Veracruz. Fue el 2 de abril de 2014 cuando la tranquilidad aparente de Alvarado se quebró para siempre,
marcando el inicio de una historia que cambiaría no solo el destino de Sara Luz Herrera, sino la percepción que los veracruzanos tenían sobre los límites del poder municipal. Aquel miércoles por la mañana, Michelle Martínez Corro, de 35 años de edad, llegó como siempre a las oficinas del Palacio Municipal. Era un hombre meticuloso, leal y disciplinado, que conocía de memoria cada movimiento interno del ayuntamiento. Su relación laboral con la presidenta municipal había comenzado desde el primer día de la administración y rápidamente se había convertido en su mano derecha, el funcionario en quien más confiaba para manejar los asuntos más delicados de la alcaldía. Michelle no era solo un empleado más. Como secretario particular de la alcaldesa, tenía acceso a información privilegiada: contratos, licitaciones, nóminas, movimientos financieros y, lo más importante, conocía los nombres y las cantidades de todos los pagos irregulares que se realizaban desde la tesorería municipal. Era, en palabras de quienes lo conocieron, el hombre que sabía demasiado. Según los testimonios recabados durante la investigación, esa mañana del 2 de abril, Michelle había llegado al Palacio Municipal con una actitud diferente. Varios empleados notaron que parecía nervioso, preocupado, como si cargara con un peso que lo agobiaba. Durante la reunión de gabinete de las 9 de la mañana, había tenido una discusión acalorada con Sara Luz sobre ciertos pagos que no aparecían justificados en los registros contables. Michelle había descubierto algo que no debía saber, declaró años después uno de los testigos protegidos durante el juicio. Había encontrado evidencias de desvío de recursos y estaba decidido a denunciarlo, sin importar las consecuencias. La tensión entre la alcaldesa y su secretario particular había ido creciendo durante las semanas previas. Michelle había comenzado a cuestionar abiertamente algunas decisiones financieras. Había solicitado explicaciones sobre contratos que consideraba irregulares y, según varios testimonios, había amenazado con presentar una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado si no se corregían las anomalías que había detectado. Esa tarde, alrededor de las 3 de la tarde, Michelle salió de su oficina acompañado por 2 hombres que varios empleados identificaron como escoltas de confianza de la alcaldesa. Uno de los testigos clave, un chofer del ayuntamiento que años después declararía bajo protección, recordaba vívidamente esa escena. Vi cuando se lo llevaron. Michelle iba en medio de los 2 hombres. Parecía tranquilo, como si fuera una reunión de trabajo normal. Nunca imaginé que sería la última vez que lo vería con vida. Los 2 hombres que acompañaron a Michelle eran conocidos en el Palacio Municipal. Se trataba de elementos de seguridad que trabajaban directamente para Sara Luz, hombres de confianza que la acompañaban en sus giras y eventos oficiales. Según las investigaciones posteriores, ambos tenían antecedentes penales por delitos menores y habían sido contratados por recomendación directa de la alcaldesa, sin pasar por los filtros de seguridad habituales. El vehículo en el que se trasladaron era una camioneta Suburban blanca, propiedad del ayuntamiento, que fue vista por última vez saliendo del centro de Alvarado en dirección a la carretera que conduce a Lerdo de Tejada. Varios testigos confirmaron haber visto la camioneta circulando por esa ruta durante la tarde del 2 de abril, pero ninguno imaginó que transportaba a un hombre que estaba viviendo sus últimas horas. 2 días después, el 4 de abril de 2014, el cuerpo de Michelle Martínez Corro fue encontrado en una zanja a un costado de la carretera Alvarado-Lerdo de Tejada, en un paraje solitario conocido como el Crucero de las Palmas. El hallazgo fue realizado por un campesino que se dirigía a revisar su ganado y que inmediatamente dio aviso a las autoridades. La escena del crimen era brutal y revelaba la hazaña con la que había sido ejecutado. Michelle estaba maniatado con cinta adhesiva, tenía múltiples impactos de bala en el tórax y la cabeza y mostraba signos evidentes de tortura. Los peritos determinaron que había sido privado de la vida en otro lugar y posteriormente trasladado al sitio donde fue encontrado. La noticia del asesinato corrió como fuego por todo Alvarado. Mataron al secretario de la alcaldesa. Se escuchaba en los portales del centro, en los cafés del malecón, en las calles del mercado municipal. La conmoción era total, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque Michelle era conocido y respetado en la comunidad. La investigación del homicidio de Michelle Martínez Corro
se convirtió desde el primer momento en uno de los casos más complejos y polémicos que había enfrentado la Procuraduría General de Justicia de Veracruz. No se trataba solo de resolver un asesinato, sino de investigar a la funcionaria más poderosa del municipio, lo que implicaba navegar por un laberinto de intereses políticos, presiones mediáticas y obstáculos institucionales. El primer ministerio público asignado al caso fue el licenciado Roberto Hernández Vázquez, un fiscal con más de 15 años de experiencia en homicidios dolosos. Desde el inicio, Hernández se dio cuenta de que no se enfrentaba a un crimen común. Las primeras diligencias revelaron inconsistencias en las declaraciones de los empleados municipales, documentos que habían desaparecido misteriosamente de las oficinas del ayuntamiento y testigos que se negaban a declarar por temor a represalias. El punto de inflexión llegó cuando los investigadores lograron acceder a los registros telefónicos de Michelle Martínez Corro. En su teléfono celular encontraron una serie de llamadas y mensajes que revelaban su creciente preocupación por irregularidades financieras en el ayuntamiento. En uno de los mensajes, enviado a un amigo cercano 3 días antes de su muerte, Michelle escribía: «Ya no puedo seguir callando lo que está pasando aquí. Tengo pruebas de todo y voy a denunciar, aunque me cueste el trabajo». Pero la evidencia más contundente llegó cuando los peritos lograron recuperar información de la computadora personal de Michelle. En su disco duro encontraron copias de documentos financieros del ayuntamiento, fotografías de cheques irregulares y un archivo de Excel donde había registrado meticulosamente todas las anomalías que había detectado durante meses de trabajo. El archivo, que los fiscales bautizaron como el expediente Michelle, contenía información detallada sobre pagos a proveedores fantasma por servicios nunca prestados, nóminas infladas con empleados inexistentes, contratos de obra pública sobrevalorados, desvío de recursos del Programa Federal de Desarrollo Social, pagos irregulares a empresas vinculadas con familiares de la alcaldesa. La suma total de las irregularidades documentadas por Michelle ascendía a más de 50 millones de pesos, una cantidad astronómica para un municipio del tamaño de Alvarado. Paralelamente, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de Sara Luz Herrera durante los días previos y posteriores al crimen. Los registros de su agenda oficial mostraban reuniones canceladas sin explicación, viajes no reportados y periodos de tiempo sin actividades documentadas, lo que resultaba inusual en una funcionaria conocida por su agenda apretada. Uno de los testimonios más reveladores llegó de parte de María Elena Sánchez, quien había trabajado como secretaria en el área de tesorería municipal. María Elena declaró bajo protección que había escuchado una conversación telefónica entre Sara Luz y una persona no identificada, en la que la alcaldesa decía textualmente: «Michelle se está volviendo un problema. Hay que darle un susto para que entienda que aquí las cosas se hacen como yo digo». Según el testimonio de María Elena, esa conversación había tenido lugar el 1 de abril de 2014, apenas un día antes de la desaparición de Michelle. La alcaldesa estaba muy alterada, recordaba la testigo. Nunca la había visto tan nerviosa. Después de esa llamada, canceló todas sus citas del día y se encerró en su oficina. La investigación también reveló que Sara Luz había intentado acceder a la computadora y los archivos personales de Michelle inmediatamente después de su desaparición. Varios empleados confirmaron que la alcaldesa había ordenado limpiar la oficina del secretario y que había solicitado personalmente todos los documentos que Michelle tenía bajo su resguardo. Sin embargo, el caso se complicó cuando comenzaron a aparecer obstáculos institucionales. El primer fiscal asignado al caso fue removido sin explicación aparente y sustituido por otro funcionario que, según denuncias posteriores, tenía vínculos familiares con dirigentes del PRI estatal. Varios testigos clave comenzaron a retractarse de sus declaraciones iniciales, y algunos incluso desaparecieron de sus domicilios sin dejar rastro. El proceso judicial contra Sara Luz Herrera Cano se convirtió en una verdadera odisea legal que puso a prueba la resistencia del sistema de justicia veracruzano. Durante casi una década, la exalcaldesa y su equipo de abogados desplegaron una estrategia defensiva que combinaba recursos legales, presión política y guerra mediática para evitar que el caso llegara a su conclusión natural.
En 2015, un año después del crimen, Sara Luz fue citada por primera vez a declarar ante el Ministerio Público. Sin embargo, no se presentó a la cita, alegando problemas de salud que nunca fueron debidamente acreditados. Esta ausencia marcó el inicio de una serie de maniobras dilatorias que caracterizarían todo el proceso. Cuando finalmente fue localizada y detenida en 2016 en la ciudad de Xalapa, donde vivía bajo una identidad falsa y se hacía pasar por comerciante de ropa, su captura se convirtió en un espectáculo mediático. Las imágenes de la exalcaldesa esposada, rodeada de elementos de la policía ministerial, fueron transmitidas por todos los noticieros del país y se convirtieron en el símbolo de la caída de una generación de políticos locales que habían gobernado con impunidad durante décadas. Su primera declaración ante el juez de control fue dramática. Sara Luz, vestida con un traje sastre azul marino que contrastaba con las esposas en sus muñecas, negó categóricamente cualquier participación en el homicidio de Michelle Martínez Corro. «Soy inocente de todos los cargos que se me imputan», declaró con voz firme. «Michelle era como un hijo para mí. Jamás habría ordenado hacerle daño». Sin embargo, su defensa se vio debilitada desde el inicio por la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía. El expediente de más de 1000 páginas contenía elementos probatorios que construían un caso sólido. Pruebas testimoniales, declaraciones de 15 testigos, incluyendo empleados municipales, familiares de la víctima y elementos de seguridad. Testimonio del chofer que vio salir a Michelle con los escoltas de la alcaldesa. Declaración de la secretaria que escuchó la conversación telefónica comprometedora. Testimonio de un antiguo escolta de Sara Luz que aceptó declarar como testigo protegido. Pruebas documentales. Registros telefónicos que mostraban comunicación entre Sara Luz y los presuntos ejecutores. Documentos financieros que Michelle había copiado antes de su muerte. Registros de la agenda oficial de la alcaldesa, con inconsistencias en las fechas del crimen. Órdenes de pago irregulares firmadas por Sara Luz. Pruebas periciales. Análisis balístico de las armas utilizadas en el crimen. Estudios de ADN en el vehículo oficial utilizado para transportar a la víctima. Peritajes contables que confirmaban las irregularidades detectadas por Michelle Análisis, de comunicaciones interceptadas legalmente. El punto de quiebre en el caso llegó cuando Raúl Mendoza García, uno de los escoltas que había acompañado a Michelle el día de su desaparición, decidió colaborar con la justicia a cambio de beneficios procesales. Su testimonio, rendido bajo estrictas medidas de protección, fue devastador para la defensa de Sara Luz. Cuando vimos que Michelle estaba muerto, entramos en pánico, continuó Mendoza García. Llamamos a la alcaldesa para reportar lo que había pasado y ella nos ordenó deshacernos del cuerpo y nunca hablar de lo ocurrido. Nos prometió que nos protegería si manteníamos la boca cerrada. El testimonio de Mendoza García fue corroborado por evidencias físicas y otros testimonios. Los peritos confirmaron que las llamadas telefónicas entre el escolta y Sara Luz habían tenido lugar en los horarios que él mencionaba y que el vehículo oficial había sido visto en los lugares que describía. La defensa de Sara Luz intentó desacreditar el testimonio, argumentando que Mendoza García había sido presionado por las autoridades para inculpar a su clienta a cambio de beneficios procesales. Sin embargo, los jueces consideraron que el testimonio era creíble y estaba respaldado por suficientes elementos probatorios. Durante el juicio oral, que se extendió por varios meses, Sara Luz mantuvo una actitud desafiante. En su declaración final insistió en su inocencia y denunció lo que calificó como una persecución política orquestada por sus enemigos políticos. «Señores jueces», declaró Sara Luz en su última intervención, «soy víctima de una conspiración política. Michelle Martínez era mi amigo, mi colaborador más cercano. Jamás habría ordenado hacerle daño. Este proceso es una farsa montada para destruir mi carrera política y silenciar mi voz». Sin embargo, sus palabras no lograron convencer al tribunal. Los jueces consideraron que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran contundentes y suficientes para acreditar la responsabilidad penal de la acusada. El veredicto final cayó como una losa sobre el antiguo poder municipal de Veracruz y marcó un antes y un después en la historia política del Estado.
Tras más de 10 años de procesos, apelaciones, recursos legales y silencios cómplices, Sara Luz Herrera Cano fue declarada culpable del homicidio doloso, calificado de Michelle Martínez Corro y sentenciada a 20 años de prisión. La lectura de la sentencia, que tuvo lugar en una sala abarrotada del Tribunal de Enjuiciamiento de Veracruz, fue un momento histórico que muchos observadores consideraron como el fin de una era de impunidad en la política local veracruzana. Los magistrados fueron claros en su resolución. La cadena de hechos es clara y consistente. Hubo planeación, ejecución y encubrimiento por parte de la acusada. La historia de Sara Luz Herrera Cano y Michelle Martínez Corro es, en el fondo, la historia de todos nosotros. Es la historia de una sociedad que está aprendiendo, dolorosamente, que la democracia no es un regalo, sino una conquista diaria. Es la historia de un país que está descubriendo que la justicia no es un privilegio, sino un derecho que debe ser defendido constantemente. Esta es la lección más importante del caso Sara Luz Herrera Cano, que en una democracia verdadera nadie está por encima de la ley. Nadie.